we've been married 28 years, a little over 28 years now. And it got to the point where she had said, enough's enough. I've given you enough chances. Pack up your bags. You're out of here. And packed my bags, put them in the car. And she came out to the car when I was literally about to get in and drive off. And she said, I can't believe I'm doing this, but the Holy Spirit just told me I'm not done with him yet. So she said, come back inside. And I did. And I said, where do we go right now? And I think together we both said, let's go. We need to go talk to a pastor. We need to go talk to someone. So we got back in the car and started driving, not knowing where we were going to go, and said, well, God, that huge church on the corner of 90 and 59, we know some folks that go there. Let's drive over there. So we literally drove straight from that other church and pulled into Sugar Creek church offices, the adult ministries office, and walked in the front door. And this was on November 1st of 2019. Escorted upstairs to meet with Pastor Ben Coleman, and he proceeded to ask us why we were there, of course, and gave him the entire story of pretty much from the day we met until the day we walked in that door, right? Do you in a nutshell, do you want to continue down this path? And of course, the answer was absolutely not. I don't, I've obviously tried to do it on my own, and we see how that's turned out. And so he led me to Christ right then and there. And it was a life-changing experience, of course. Really, I was there to find out how to, in a godly way, get a divorce, because I was just done. And then God had a different plan, and my husband wound up giving his life to Christ in that very moment in that office. And I kind of didn't believe it at first. I was like, wow, you're really good. Con man. I'm not buying this. But then he was like, we're going to start going to church. So we start, he's the leader of the house. He's getting everyone motivated to go to church. It's consistent. And then over time, I'm just watching my husband totally change. And then I was like, wow, this actually happened. So, it's just crazy that we just walked off the street into an office in that moment, using the 3-step thing, the sticker that we have on the back of our car. That's how Pastor Ben led my husband to Christ, and it has changed our life. And since then, our daughter has gotten married, and Pastor Ben married them. So it's been incredible, and we are so grateful. If I were to be speaking to someone in the congregation that is hiding something, that is doing something they know they shouldn't be doing and thinking they're getting away with it, they're not. You're not getting away with it. You're not getting away with it with yourself. You're lying to yourself. You're not getting away with it depending on what you're doing with your job or your spouse or your family or whatever the case may be. But you're absolutely not hiding it from God. God knows what you're doing. Doesn't mean you're a bad person. It means that if you are tired of feeling that way and living that way and don't like the way you've been leading your life, let God lead it, because that's the only way you're going to get freedom. And more importantly, there's no shame in that, in saying, hey, I've been doing this. I don't want to do this anymore. I want to feel free. I want to feel alive again. I want to be happy. And the day I gave my life to Christ, all of that was immediate. I didn't feel guilty anymore. I didn't feel shameful. Just an amazing feeling. You can be free, and it's as simple as asking God to come into your heart, asking Jesus Christ into your heart. Very simple, not only for me, but for my wife, for our kids, for our entire family. And
we could not be stronger than we are today. Thank you to, of course, the love that we get from everyone at Sugar Creek, but more importantly, the love that we get from Christ, in that He's a healing, almighty, amazing God. And if it weren't for that, we wouldn't be sitting here today. My name is Mark, and I'm unfinished. My name is Arlana, and I'm unfinished. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Como decía hace un momento el pastor Abdiel, si esta es tu primera o segunda ocasión con nosotros, muchísimas gracias por aceptar la invitación que alguien te hiciera. O si ya esta no es tu primera o segunda vez, gracias por seguirte invitando a ti mismo para poder adorar a Dios juntos. Y hemos estado en estas últimas semanas explorando esta serie que hemos determinado o que hemos llamado Inconcluso, y en la cual Dios durante las últimas semanas nos ha estado retando a poder creerle a Él, a pensar, a creer que Dios todavía sigue trabajando con nosotros, que tú y yo al final somos todavía una obra de Dios que está inconclusa, pero no solamente nosotros como individuos, sino que Dios todavía quiere hacer algo más en nuestra iglesia y por medio de nuestra iglesia. Y estas últimas semanas Dios nos ha estado retando acerca de diferentes cosas y va a continuar retándonos en las siguientes semanas. Y hoy quiero hablarles sobre algo muy personal para mí, y el tema que he elegido es entre el miedo y la decisión. Y quiero comentarles algo que muy pocas personas saben. De hecho, es algo que es tan íntimo entre mi esposa y yo que a muy pocas personas se lo hemos comentado. Pero una de las cosas uno de los momentos decisivos donde debo decir de que nuestra fe realmente fue puesta a prueba fue hace un poco más de 2 años. Hace 2 años y algunos meses, cuando mi esposa todavía estaba embarazada de nuestra bebé, de repente le dijeron de que tenía que hacerse un examen que le hacen a todas las mujeres embarazadas. Es un examen de ADN para determinar que el bebé no venga con ninguna enfermedad congénita o cromosomática, y esto es algo de rutina. Fuimos ahí, mi esposa le tomaron la muestra de sangre, lo mandaron al laboratorio, y cuando nosotros estábamos esperando la llamada del doctor, tú sabes de que cuando te llaman por teléfono es para decirte que todo está bien, pero nosotros no recibimos esa llamada. De hecho, recibimos una llamada en la que nos invitaban a regresar, pero ahora ya no solamente le querían hacer una segunda prueba a mi esposa, ahora querían hacernos una prueba también a mí. Y cuando recibimos los resultados de esa prueba y el doctor nos dijo de que habían posibilidades de que nuestra bebé naciera con una enfermedad que en sus huesos, que muy probablemente iba a limitarla por el resto de su vida a una cama o a una silla de ruedas en el mejor de los casos, nosotros nos llenamos de miedo. Y de hecho recuerdo de que el doctor nos envió con una trabajadora social, una psicóloga, para empezar a hablarnos acerca de las posibilidades que esto sucediera y todo lo que esto implicaba y qué pasaba si esto y cómo iba esto a afectar nuestras vidas y posibles soluciones. Y yo solamente recuerdo haber estado sentado allí y haberme llenado de miedo, haber sentido un nudo en mi estómago y haber pensado, ¿y ahora qué va a pasar? La bebé por la que hemos estado orando, la que hemos estado esperando, ni siquiera va a poder disfrutar como cualquier niño normal, ni siquiera va a poder correr, va a tener que estar limitada a una silla de ruedas o a una cama el resto de su vida. Y quiero decirles, con toda la vergüenza del mundo, empecé a cuestionar a Dios. Empecé a llenarme de miedo. Y recuerdo como si fuera todavía hoy, recuerdo ese sentimiento de miedo, ese sentimiento de ahora qué va a pasar, ese sentimiento de ¿por qué Dios me estás haciendo esto a mí? Creo que todos hemos pasado por situaciones como esa.
Todos hemos vivido situaciones en las cuales el miedo se vuelve algo palpable, se vuelve algo real. Y creo que todos hemos enfrentado esas situaciones en las cuales, aunque sabemos qué es lo que debemos de creer, aunque sabemos teóricamente que debemos de creerle a Dios, que las cosas van a estar bien, que Dios es el que tiene la última palabra, pero cuando te enfrentas a la realidad es algo muy diferente a lo que simplemente escuchas aquí domingo a domingo. Y es cuando realmente tu fe se pone a prueba. Que te encuentras con la realidad entre creer lo que te están diciendo o creer en el Dios en quien tú has confiado. Todos hemos pasado por momentos como ese. Todos hemos estado en ocasiones en las que nuestros obstáculos o los problemas que estamos viviendo se vuelven tan fuertes que empezamos a cuestionarnos a nosotros mismos, pero mucho más empezamos a cuestionar a Dios. Hemos experimentado momentos en los cuales nuestros problemas pareciera ser que son más grandes que nuestra fe. Y aun cuando nosotros quisiéramos creer, lo único que sentimos o deseamos en ese momento es darnos la vuelta y que todo eso sea mentira y salir corriendo. Y todos los que estamos aquí, quizás todos los que nos ven a través de la pantalla, podemos estar de acuerdo con esto, que sin excepción todos vivimos momentos que exigen una decisión. Sin excepción, todos vivimos momentos que nos exigen a nosotros decidir qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a creer con la información que tenemos o con el gigante que se nos ha enfrentado. Y hoy quiero hablarte acerca de esos momentos en los cuales sentimos que nuestros problemas parecen gigantes delante de nosotros, problemas que parecen invencibles, miedos que llegan a paralizarte evitando avanzar o inseguridades que nos atan y miedos que en muchas ocasiones también nos hacen olvidar quién es el Dios en quien hemos creído. Ahora, déjame establecer un punto aquí y es este, que el temor nos hace ver todo como insuperable. El temor nos hace ver todo lo que nosotros vivimos, cualquier gigante que nosotros enfrentamos, el temor nos hace ver eso como algo insuperable. El temor nos lleva a ver nuestros obstáculos de una forma distorsionada, hasta el punto en el que lo que está enfrente de nosotros se vuelve algo gigante, se vuelve algo que nos sobrepasa con creces. Déjame darte algunos ejemplos de lo que estoy diciendo. Probablemente tú has estado pidiendo a Dios por un mejor puesto de trabajo, por una promoción en tu empresa. Y cuando llega ese momento de la promoción en el que te ofrecen la promoción, muy probablemente el miedo dentro de ti empieza a cuestionarte y a decir, ¿realmente estás listo para esto? Y empiezas a ver no lo que Dios te está poniendo como una bendición, sino que empiezas a ver eso como lo que podría salir mal. Y empiezas a ver todas las nuevas responsabilidades que vas a tener. Y empiezas a ver todos los posibles problemas que esa promoción podría acarrearte. Y lo que Dios ha puesto como una bendición, tú lo empiezas a ver como algo negativo. Quizás tú dirás, yo no trabajo en una empresa, soy empleado propio. Veámoslo de otra manera entonces. Quizá esa inversión que has intentado hacer con más y mejor equipo para mejorar tu empresa, tu pequeño negocio, o esa inversión que estás pensando hacer para montar ese negocio que has estado pidiéndole a Dios. Cuando estás considerándolo, el miedo te empieza a preguntar, pero ¿y qué si la idea de negocio que tienes no funciona? ¿Y qué si pierdes toda la inversión y terminas peor de como iniciaste? Otro ejemplo podría ser en nuestras finanzas. En muchas ocasiones Dios, quizá aún incluso a ti, ha estado durante algún tiempo invitándote a creer más en Él con respecto a tus finanzas, con respecto a tus diezmos, a tus ofrendas. Y durante algún tiempo Dios ha estado pidiéndote que creas, que confíes en Él con respecto a tus diezmos, a tus ofrendas. Incluso quizás ha estado incentivándote a que creas en Él, en esta iniciativa de inconcluso que como iglesia estamos llevando a cabo. Pero el miedo nos hace cuestionarnos y decir, pero
¿Y qué si me falta el dinero? ¿Y qué si sucede algo en mi vida que necesito este dinero, estos recursos económicos y luego no puedo solventarlo? ¿Y qué tal si comienzo y luego no puedo terminar? Otra área es en nuestras relaciones. Tú sabes de que hay quizás personas a las cuales debes de perdonar, o quizás sabes que hay personas a las cuales debes de pedirle perdón. Y durante mucho tiempo has estado dándole largas a este asunto porque el miedo te está diciendo que esa persona con la que necesitas hablar, con la que necesitas arreglar las cosas, no te va a entender, va a hacer las cosas peores. Y el miedo te dice, calladito te ves más bonito, no digas nada, deja las cosas así. Otra área en la cual el miedo se enfrenta como un gigante es en nuestra salud. Y en muchas ocasiones quizás has estado dándole largas a ir al médico, aunque sabes de que necesitas ir. O quizás has recibido ya un diagnóstico difícil, un diagnóstico médico difícil. Y en vez de empezar a cuidar de ti, en vez de seguir las indicaciones que el médico te ha dicho, tal y como somos todos los hispanos de negativos, empezamos a buscar funerarias cerca de mí. ¿O qué tal en nuestra vida espiritual? Quizás Dios ha estado incentivándote a que sirvas más, a que te comprometas más, a que le dediques más tiempo. Quizás Dios ha estado llevándote poco a poco, invitándote a que sirvas en alguna área, y el miedo te dice, ¿tú sirviendo? ¿Realmente crees que eres la mejor persona para servir en esa posición? Y en todos estos ejemplos y muchísimos más que podríamos poner, hay una característica que es común en todas ellas. Y es esto, que el miedo toma algo que puede ser una bendición, algo que puede servir para transformarnos y lo distorsiona completamente y lo hace inalcanzable. El miedo toma cualquier cosa que Dios pone delante de ti como una oportunidad, como una bendición para ti y para tu familia, y lo distorsiona al punto en el que tú empiezas a creer que esa posibilidad de fracaso, que solo es una posibilidad, tú empiezas a darlo por hecho. Y dices, es que no me va a funcionar. Es que ese negocio es una mala idea. Es que ¿cómo yo voy a empezar a servir? Es que ¿cómo yo voy a empezar a dar? Es que ¿cómo yo voy a tratar de hablar con esta persona? Porque damos por hecho, damos por sentado que esa posibilidad de fracaso, que es mínima, la ponemos arriba. Y empezamos a dar por hecho que vamos a fracasar. En cada uno de estos casos, el miedo nos hace ver nuestras capacidades como insuficientes y nuestros obstáculos como demasiado grandes o demasiado difíciles de alcanzar. Y la historia que vamos a ver hoy nos habla precisamente acerca de eso. Es una historia donde el pueblo de Israel estaba exactamente como tú y yo podemos estar el día de hoy, definiéndonos entre la decisión y el miedo, definiéndonos entre creerle a Dios las promesas que nos ha dado o el miedo de lo que podría pasar más adelante. Y una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que a pesar de que en esta historia que vamos a leer el miedo grita, pero hay una enseñanza allí que tú y yo necesitamos en nuestras vidas. Y para darte un poco de contexto, el pasaje que vamos a leer ahora en Números capítulo 13, Dios acaba de liberar a su pueblo de Egipto. Dios envió plaga tras plaga para quebrantar al pueblo egipcio, y Dios no solamente sacó al pueblo de Israel, sino que no solamente lo sacó como esclavos, sino que además de eso, los egipcios les llenaron de tesoros y Dios los envió bendecidos y ricos. Y a pesar de todo eso, a pesar de todas las cosas que habían visto en el desierto, Dios manifestándose vez tras vez, Dios llega a un momento en que los lleva y los tiene a las puertas de la tierra prometida. Y allí, antes de entrar, deciden enviar 12 espías para que pudieran ir a ver la tierra, para ver qué tan fértil era, para ver
las ciudades que tenían y ver realmente si lo que Dios había dicho era así como Él lo había dicho. Y después de 40 días en que los 12 espías han estado visitando diferentes lugares, tomando frutos como muestra de la bendición de la tierra, ellos se presentan ante el pueblo de Israel, se presentan con una noticia grave. Y es ahí donde el pueblo de Israel debe de decidir si sucumbir ante el miedo o creer a las promesas que Dios les ha dado. Así es que acompáñame a Números capítulo 13, por favor, versículos 27 en adelante. Y dice esto: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Ahora, aquí es donde comienza el conflicto en esta historia. Los espías regresan de explorar la tierra después de 40 días y confirman que sí, la tierra es exactamente lo que Dios les había dicho. La tierra es exactamente lo que Dios había prometido. Es una tierra bendecida, es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra muy fértil, pero, dicen los espías, pero ahí están los hijos de los gigantes. Pero las ciudades son fortificadas. ¿Cuántos peros hemos utilizado nosotros cuando las bendiciones de Dios están frente a nosotros? Sí, yo sé que Dios quiere bendecirme, pero yo sé que Dios ha prometido restaurar mi matrimonio, pero yo sé que Dios puede bendecir mi negocio, pero y ese gigante o esa situación en la cual nosotros estamos, empezamos a ponerle pero a Dios, a las promesas de Dios, y terminamos hablando más de las dificultades que del Dios que puede vencer cualquier dificultad. Justo como los israelitas estaban haciendo aquí, ellos estaban hablando más de lo que estaban viendo en la tierra prometida, más de las posibles dificultades que podían tener, de las posibles dificultades que podían enfrentar, que el Dios que podía vencer esas dificultades. Y a veces nosotros entramos en el mismo juego. Muchas veces el miedo nos hace a nosotros poner tantos peros que terminamos hablando y perdiendo el tiempo hablando de las dificultades o de lo difícil que puede ser que Dios haga lo que ha prometido, en vez de hablar del Dios que te ha prometido eso. Y es ahí donde los israelitas entran en este conflicto, en este desafío, que es el mismo desafío que tú y yo tenemos. Porque el desafío más grande es decidir si vemos con los ojos de la fe o nos dejamos paralizar por el miedo. El desafío más grande es decidir si vemos con los ojos de la fe o nos dejamos paralizar por el miedo. Estos hombres, estos 12 espías que habían sido enviados, ellos estaban decidiendo entre escuchar la voz de la fe o la voz del miedo. Y 10 de ellos veían la tierra con los ojos de miedo, pero 2, Caleb y Josué, ellos ven la situación de una manera diferente. Y ellos empiezan a decir, subamos luego, porque Dios nos ha entregado esto. Ellos decidieron no escuchar la voz del miedo, sino escuchar las promesas que Dios les había hecho. Y ellos dicen, subamos luego, porque más podremos nosotros que ellos que están ahí. Porque Dios nos ha prometido a nosotros entregarnos la victoria y nosotros creemos que así va a ser. Mira cómo precisamente lo dice en el versículo 36. En el versículo 30. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mira cómo Caleb ve la misma situación, pero a través de los ojos de la fe. Pero mira qué diferente se escucha cuando una persona ve la misma situación a través de los ojos del miedo. Y ellos dicen esto en el versículo 31. Mas los varones que subieron con él, es decir, los otros 10 espías,
que habían visto las mismas ciudades, que habían visto los mismos gigantes, que habían visto la misma promesa cumplida de Dios, ellos dicen esto. Dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Te das cuenta? Es lo mismo que sucede con nosotros. En nuestra vida siempre hay dos voces compitiendo cuando nosotros enfrentamos una situación. Está la voz del miedo que nos dice que vamos a fallar, que vamos a fracasar, que no importa lo que hagas, tu matrimonio siempre se va a terminar yendo al garete, que no importa lo que hagas, tus hijos siempre van a terminar haciendo lo que quieren, que no importa lo que hagas, ese negocio no va a funcionar, que no importa lo que hagas o cómo te comprometas con Dios, tu vida va a seguir siendo la misma. O la voz de la fe, que te dice, continúa luchando por tu matrimonio, continúa luchando por tus hijos, que te dice, yo he prometido bendecirte, voy a cumplir mi palabra. Y necesitamos constantemente decidir entre creer a la voz del miedo o creer a la voz de la fe. Eso es precisamente lo que está pasando aquí. Pero déjame que notemos juntos algo sumamente profundo aquí. En nuestras vidas, el miedo constantemente nos está diciendo que no podemos. Y es muy fácil escuchar la voz del miedo. Porque la voz del miedo, quieras o no, suena fuerte, grita en nuestros oídos. Está constantemente allí presente. Pero nosotros, al igual que Caleb, necesitamos decidir escuchar la voz de la fe. Él sabía que la promesa que Dios le había hecho era real. Y es por eso que él dice, sí, podemos. Pero mira algo interesante aquí. Y es esto. Los 2 espías que habían sido enviados a reconocer la tierra, los 2 espías no eran nuevos viendo las promesas de Dios cumplirse. No eran nuevos viendo el poder de Dios obrar a favor de ellos. Los 2 espías que habían ido a reconocer la tierra habían recibido las mismas promesas de bendición de la tierra prometida. Es más, los 2 espías habían visto cómo Dios había enviado plaga tras plaga para destruir a los egipcios y sacarlos a ellos en victoria. Los 2 espías habían visto cómo el mar se había abierto y ellos habían pasado en seco. Los 2 espías habían visto cómo Dios había enviado día tras día el maná para proveerles de comida en medio de donde no había absolutamente nada. Los 2 espías habían visto cómo Dios había abierto fuentes de agua en el desierto para poder beber ellos, sus hijos, sus camellos, sus animales y todos hasta saciarse. Los 2 espías habían visto la columna de nube y la columna de fuego durante la noche, donde Dios estaba su presencia y Dios les guiaba por medio del desierto. Habían visto todo eso. Pero 10, cuando ven los gigantes, 10 de ellos deciden olvidar todo eso y sucumbir ante la voz del miedo. Solamente 2 decidieron recordar todo lo que Dios había hecho en sus vidas. Y ese es el riesgo que tú y yo corremos. Porque cuando viene la situación difícil podemos llegar a olvidar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Podemos llegar a olvidar cómo Dios te ha bendecido y te ha ayudado a vencer a los gigantes vez tras vez. Podemos llegar a olvidar las veces en las que Dios ha restaurado tu matrimonio. Podemos llegar a olvidar cómo Dios te ha sanado en otras ocasiones. Cómo Dios ha provisto para ti aun cuando tú no tenías nada. Cómo Dios te ha levantado desde cero cuando llegaste a este país y ahora eres don fulano o doña fulana. Podemos llegar a olvidar todo lo que Dios ha hecho y cuando vemos el gigante, sucumbimos ante el miedo. Y olvidamos que el Dios en quien hemos confiado es un Dios fiel, que vez tras vez nos ha mostrado su amor, su misericordia y su fidelidad. Porque eso es lo que sucede con el miedo. El miedo nos hace olvidar lo que Dios hizo, pero la fe nos recuerda lo que Dios ha hecho. El miedo nos hace olvidar lo que Dios hizo, pero la fe nos hace olvidar, nos hace recordar lo que Dios ha hecho. Mira cómo
Continúa diciendo el pasaje en el versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Fíjate cómo el miedo va trabajando en ellos. Primero dijeron de que eran ciudades fortificadas, ahora el miedo les hace decir de que esa tierra se traga a sus moradores. Primero eran hombres de alta estatura, ahora todos son de alta estatura y ellos son pequeñas langostas comparados a la par de ellos. Y es lo que sucede con nosotros. El miedo hace que nosotros veamos las cosas mucho más grandes de lo que son. Y empieza a distorsionar nuestra percepción de la realidad. Empieza a distorsionar nuestra percepción de la fe. Porque una de las cosas que el miedo hace es que maximiza nuestros problemas y minimiza a Dios. El miedo maximiza nuestros problemas y minimiza a Dios. Pero cuando nosotros vemos con fe, lo que hace la fe es que minimiza nuestros problemas y a Dios lo pone arriba. Y ellos habían olvidado todo lo que Dios había hecho en el desierto. Ahora empiezan a decir: esta es una tierra que ya no son ciudades fortificadas, es tierra que se traga a sus moradores. Ya no son algunos descendientes de la raza de los gigantes, ahora todos ellos son gente de alta estatura y nosotros parecemos langostas. Ahora déjame preguntarte, ¿has sentido tú en algún momento que tus problemas son demasiado grandes como para enfrentarte a ellos? Todos nos hemos llegado a sentir así, como que nuestros problemas son demasiado grandes y nosotros somos demasiado pequeños o demasiado débiles o demasiado humanos como para siquiera enfrentar lo que está delante de nosotros. Y olvidamos lo que Dios ya ha hecho. Y llegamos a olvidar las veces en que Dios te ha rescatado. Y llegamos a olvidar las veces en las que Dios ha provisto para ti y para tu familia. Y llegamos a olvidar cómo Dios ha obrado de maneras milagrosas, de maneras inexplicables. Y sucumbimos ante el miedo. Tal vez Dios te haya mostrado ya que Él ha vencido gigantes por ti en el pasado. Quizás te ha mostrado su fidelidad una y otra vez, pero en este momento, cuando tú estás frente a los gigantes, el miedo te ha hecho olvidar quién es Dios. Y lo único que estás viendo es el obstáculo que está frente a ti. Y mira cómo responde Josué a esto. Y esto es algo que tú y yo necesitamos llevarnos. No en ese mismo capítulo, sino unos versículos más adelante. En Números capítulo 14, versículo 6, Josué responde. Y mira cómo es su respuesta. Y él dice esto: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis el pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Aquí hay algo interesante, y es que Josué dice: nosotros los comeremos como pan. Ahora, esto es sumamente interesante porque el pan lo que hace es nutrir, es fortalecer, ¿cierto? Y Josué está diciendo que estos moradores, estos gigantes, estos obstáculos para alcanzar la promesa que Dios les ha dado, ellos se los van a comer como pan. Es decir, Josué lo que está tratando de decir es que en vez de destruirlos a ellos, esto los va a hacer más fuertes.
Y eso es lo que muchas veces nosotros necesitamos pensar. Que los gigantes, lo que nosotros consideramos gigantes, Dios en muchas ocasiones los permite en nuestra vida, no para destruirnos, sino para fortalecernos, para enseñarnos a depender más de Él, para profundizar nuestra relación y nuestra dependencia de Dios. Porque al final tú y yo no vencemos gigantes. Al final el que vence los gigantes es aquel que está con nosotros, que es Dios. ¿Sí? Entonces, si se lo va a dar al Señor, déselo fuerte. La próxima vez que tú y yo sintamos temor, recuerda qué es lo que Dios ha hecho por ti en el pasado. Las veces que Él ha sido fiel, las veces que Él te ha levantado, las veces que te ha dado fuerza cuando no tenías ninguna, las veces que te ha sanado, las veces que ha provisto para ti. Porque la fe al final se alimenta de recordar lo que Dios ya ha hecho. No permitamos que el miedo, que los gigantes, que los obstáculos borren el historial de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y sucumbamos ante el temor. Si al final a mí me gustaría dejarte algo, es esto. Todos vamos a enfrentar gigantes en algún momento. Todos vamos a enfrentar situaciones difíciles en algún momento de nuestras vidas, en muchas áreas. Pero si hay algo que tú necesitas recordar, es esto. Enfrenta a tus gigantes confiando en la grandeza de Dios y no en la grandeza de tus miedos. Enfrenta a tus gigantes confiando en la grandeza de Dios y no en la grandeza de tus miedos. Quizás el gigante que tú estás enfrentando, o yo no sé cuál es, pero el que tú estás enfrentando en tu vida, que parece que no puedes vencer, quizás es una situación difícil financieramente hablando, quizás es una enfermedad que te preocupa, quizás es un conflicto en tu familia, quizás es simplemente un cambio que te da miedo hacer, quizás sientes que es algo que te supera y el miedo constantemente se apodera de ti. Y cuando el miedo te hace enfocarte en el problema y en lo fuerte que es el problema y en lo débil que te sientes, es fácil dejar que el miedo nos haga pensar que estamos solos, que no hay salida, que no hay esperanza. Pero aquí es donde Josué y Caleb nos muestran a nosotros una manera diferente de ver las cosas. Nos muestran un camino diferente que tomar. En vez de sucumbir ante el miedo, ellos deciden abandonarse a la promesa de un Dios que ha sido todo misericordia y que ha sido fiel. Lo único que tú y yo necesitamos hacer es confiar en Dios. Porque eso es precisamente lo que Dios le dice a Josué más adelante, años después. Cuando ya están nuevamente, después de que han vagado por el desierto, están una vez más frente a las puertas de la tierra prometida. Cuando están preparándose para entrar, Dios toma a Josué aparte y le dice lo mismo que nos dice a nosotros el día de hoy. Mira esto, Josué 1:9 es un pasaje muy conocido para todos nosotros. Mira que te mando que te esfuerces. ¿Y seas qué? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aun cuando pensemos que Dios nos ha abandonado, aun cuando pensemos que estamos enfrentando al gigante nosotros solos, no es así. Dios ha prometido estar con nosotros y no abandonarnos. Y aún incluso Dios lo dice años después, se lo recuerda al pueblo de Israel. En Isaías capítulo 41, versículo 10, mira lo que dice también. Y esta es una palabra para el pueblo de Israel, pero también es para nosotros. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué gigante estás enfrentando hoy? O más bien, ¿con qué ojos estás viendo esos gigantes? ¿Estás viéndolos con los ojos de la fe? ¿Estás viéndolos con los ojos del miedo? Y si hay una forma de cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestras vidas, déjame darte 3 consejos o 3 formas en las cuales lo podemos aplicar.
La primera de ellas es esto: deja de comparar tus gigantes contigo. Deja de comparar tus gigantes contigo. Obviamente, si tú comparas las situaciones que estás viviendo contigo, con tus recursos, con tu tamaño, obviamente llevas las de perder. Pero déjame decirte de que aunque tú no tengas recursos, Dios tiene todos los recursos que necesitas. Aun cuando tú ya no tengas fuerzas, Dios tiene todas las fuerzas que necesitas. Aun cuando sientas debilidad, Dios es todopoderoso y Él es nuestro refugio, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Entonces deja de comparar los gigantes que estás enfrentando, deja de compararlos contigo, porque al final tú y yo no tenemos la fuerza para poder vencer nuestros gigantes. Pero hay un Dios que Él es el experto en derrotar los gigantes por nosotros. Lo segundo, recuerda lo que Dios ha hecho contigo en el pasado. Recuerda lo que Dios ha hecho contigo en el pasado. Es muy fácil cuando vienen los gigantes y viene el miedo pensar en qué es lo que puede salir mal, en cómo esas cosas pueden destruirnos. Pero cuando nosotros cambiamos de perspectiva y empezamos a pensar en todas las veces que Dios ha sido fiel, en todas las veces que ha mostrado su amor, que ha mostrado su misericordia, que ha dado todo lo que nosotros necesitábamos, entonces nuestra mente cambia. Sabemos que no somos nosotros, sino que es Él. Y número 3, elige siempre una fe que accione en vez de un temor que paralice. Elige siempre una fe que accione en vez de un temor que paralice. El miedo puede llegar a paralizarte, puede llegar a paralizarnos. Pero necesitamos elegir, escuchar el miedo o escuchar la voz de la fe. Déjenme decirles, es mucho mejor escuchar la voz de la fe. Es mucho mejor escuchar una fe que accione que un temor que nos tenga paralizados. Cuando nosotros estábamos sentados en esa silla, en esa oficina, yo recuerdo que nosotros tomamos una decisión. Independientemente de lo que sucediera, nosotros íbamos a amar y a recibir a nuestra bebé como el Señor nos la enviara. Y a pesar de que nos estaban diciendo ciertas cosas de lo que podía pasar, de lo que podía suceder, pero nosotros decidimos creerle en Dios. Decidimos creer en ese que nos había dado una promesa. Más de 2 años después, nuestra bebé es una bebé completamente sana. Es una bebé que es una bebé que a veces ustedes han visto saltando allí, bailando, cuando lo que el médico decía era que había posibilidades de que no se levantara de una cama. ¿Qué voz es la que tú vas a escuchar? ¿La voz del miedo o la voz de la fe? A lo mejor tú estás aquí y estás librando una batalla con tu propio gigante. Déjame decirte, Dios es experto en derrotar los gigantes por nosotros. No eres tú, no son tus recursos, no es tu capacidad, es Dios. Y Dios ha prometido que si nosotros ponemos nuestras vidas en sus manos, Él va a darnos la victoria. Quizás tú estás aquí, no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador. Déjame decirte que lo mejor y lo primero que puedes hacer para derrotar esos gigantes es entregarle esos gigantes a Dios. Quizás ya ha sido suficiente tiempo en el que has intentado derrotar esos gigantes en tus propias fuerzas, con tus propios recursos, y vez tras vez has fallado. Pero Dios puede hacerlo por ti. Saliendo por esas puertas hay un lugar que llamamos el Centro de Siguientes Pasos, donde hay líderes que pueden ayudarte no solamente a entregar tus gigantes el día de hoy, sino a entregar tu vida a aquel que puede darte la victoria. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces elegimos creer en el miedo en vez de escuchar la voz de la fe. Y entre la decisión y el miedo, Señor, muchas veces nos quedamos paralizados. Pero, Señor, te pedimos que nos ayudes a
que nuestra fe crezca. Señor, que podamos creer, que podamos recordar todo lo que tú has hecho por nosotros en el pasado. Que eso sea, Señor, un aliciente para creer que tú puedes hacer lo mismo en nuestros gigantes presentes. Señor, entregamos todo lo que somos, pero también entregamos nuestros gigantes delante de ti. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.